Cuando se habla de ciencia y tecnología, lo primero que se nos viene a la mente son países como Alemania, Italia, Francia, Japón, China e incluso los Estados Unidos, o grandes genios como Isaac Newton, Albert Einstein, Nikola Tesla o el recién fallecido Stephen Hawking, pero, ¿sabías que varios inventos y descubrimientos de los que hoy en día se siguen hablando, fueron hechos o creados por personas de habla española? Puede que sí, puede que no, es por eso, que en este vídeo, te presentaré el top 10 de inventos y descubrimientos hechos por gente de habla española. ¡10! La tabla periódica de Hill-Chaberry. Sí, de acuerdo, yo dije que este top 10 trata sobre inventos y descubrimientos hechos por gente de habla española, pero, es de merecer que, el químico y físico costarricense, Hill-Chaberry, se encuentre en el lugar 10, debido a que, él hizo un aporte importante a la ciencia, específicamente a la tabla periódica de los elementos, que consistió en ordenar de una manera lógica la serie de lantánidos y actínidos de acuerdo al número atómico. 9. La píldora del día siguiente. Las llamadas píldoras del día siguiente son una serie de métodos anticonceptivos orales, que sirven en momentos de emergencia, cuando otros métodos han fallado, para prevenir embarazos no deseados, retrasando o deteniendo el período de ovulación, pero, ¿quién la inventó? Pues nada más y nada menos que el químico mexicano Luis Ernesto Miramontes, allá por el año 1951, precisamente, el 15 de octubre, cuando se encontraba trabajando con una planta tradicional mexicana, en donde logró por primera vez la síntesis de un antiovulatorio llamado norretiniltestosterona, similar a la progesterona, el eslabón final para el desarrollo de la píldora anticonceptiva, ayudado por el químico búlgaro nacionalizado mexicano George Rosenkrantz y el químico estadounidense Carl Gerasi. Pero, a pesar de este gran aporte a la ciencia, Miramontes no ha sido reconocido por ser el inventor, incluso por los mismos mexicanos, algo que siempre ha pasado en un país como México. 8. Vacuna contra la lepra. La lepra, según la OMS, es una enfermedad crónica infecciosa causada por Mycobacterium leprae, un bacilo ácido resistente, que afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos. Y aunque durante muchos años, la lepra ha sido considerada, históricamente, incurable, mutilante y vergonzosa, hoy en día la enfermedad de la lepra es tratable y curable con un debido tratamiento compuesto por varios fármacos, e incluso se puede evitar gracias a la vacuna contra la lepra, creada por el médico y científico venezolano, Jacinto Convit, que inoculó el bacilo de la lepra en armadillos y obtuvo el Mycobacterium leprae, que mezclado con la BCG vacuna de la tuberculosis, produjo la inmunización. Este gran aporte a la medicina, le valió para ser candidato al Premio Nobel de Medicina, en el año 1988. 7. Propulsión con combustible líquido del cohete. El ingeniero alemán Werner von Braun fue el que inventó el cohete que hoy todos conocemos, pero, hubo alguien antes que él, que aunque nunca pudo cumplir sus sueños, dio los primeros pasos para la aeronáutica espacial moderna, el peruano Pedro Paulet, que diseñó allá por el año de 1902, el motor propulsado con combustible líquido, a pesar de los múltiples intentos de varios científicos alemanes en crear su propio cohete propulsado con combustible líquido, hasta que lo lograron. Lamentablemente Pedro Paulet falleció en 1945, y su sueño de ver su cohete en el espacio no fue concretado, mientras que Werner sí lo hizo, y a pesar de que este último fue considerado como el creador del cohete y que permitió que los astronautas Neil Armstrong y Edwin Aldrin llegaran a la Luna, fue el mismo Werner que reconoció al peruano como el padre y pionero de la aeronáutica moderna en su libro llamado Historia de la cohetería y los viajes espaciales. 6. El submarino. Un submarino es un navío o buque capaz de navegar bajo la superficie del agua. Pero para saber la historia del submarino, tenemos que retroceder el tiempo hasta el año 1888, cuando, el científico y marino español Isaac Peral con ayuda de la reina María Cristina, realizaron pruebas con la nave, que resultó todo un éxito. Sin embargo, las autoridades de ese momento desecharon el invento y comenzaron una campaña en contra del marino, obligando a este mismo a renunciar a la Marina española, para que, finalmente muriera en 1895 a causa de un cáncer de piel. Y aunque, el holandés Cornelius Drebbel es considerado como el primer inventor del submarino allá por el año de 1620, lo cierto, es que el submarino de Isaac Peral es considerado como el que patentó las bases de los submarinos actuales.
5. Intensidad sísmica instrumental. La intensidad sísmica instrumental consiste en un parámetro que sirve para determinar el riesgo sísmico de un área, y que hoy en día es utilizado por los ingenieros para determinar la resistencia del suelo, en donde se pretende construir un edificio, ante un movimiento sísmico. Fue creado en 1969 por el ingeniero y científico chileno Arturo Arias. 4. Complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad son una serie de moléculas superficiales de la célula que median la interacción de los glóbulos blancos con otras células del cuerpo. Este complejo determina la compatibilidad de un órgano para ser trasplantado, o la susceptibilidad de una persona ante una determinada enfermedad. Este descubrimiento hizo que, el profesor francés Jean Dausset, el genetista estadounidense George Snell, y el médico venezolano Baruch Benacerraf fueran condecorados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año de 1980. 3. Dactiloscopía comparada. La dactiloscopia comparada es un sistema de identificación mediante la comparación de las huellas digitales, que fue utilizado por primera vez por el antropólogo y policía argentino de origen croata Juan Bucetich, en el año de 1892, cuando resolvió el caso de Francisca Rojas, que había matado a sus 2 hijos, y que luego se hirió, provocándose una herida en el cuello. Sin embargo, una huella digital ensangrentada permitió identificarla a ella como la asesina. Para el año 1904, Bucetich publicó un libro sobre el tema, y viajó por el mundo para investigar más sobre las huellas digitales. Gracias a esto, hoy en día se sabe que cada individuo tiene una huella digital única y diferente, y que con ayuda de las huellas digitales, no solo se puede resolver casos de asesinatos, sino también para encontrar personas desaparecidas. 2. Agujero en la capa de ozono. El agujero de la capa de ozono es una zona de la atmósfera terrestre donde se producen reducciones anormales de la capa de ozono. Pero para explicar este descubrimiento, hay que remontar hasta la década de los 70, para ser más exactos, en el año de 1972, cuando el profesor de química estadounidense Sherwood Rowland se dirigía a una conferencia en donde se hablaba sobre los clorofluorocarburos, que son una familia de gases empleados en múltiples aplicaciones. Durante la charla, se demostró que en ambos polos de la Tierra, había una pequeña concentración de estos compuestos en el planeta. A Sherwood le entró la duda de saber qué pasaban con esos compuestos en la atmósfera. Para el año de 1973, un joven Mario Molina de 30 años, ingresó a la universidad en la que trabajaba Rowland y entró al grupo de investigación de Sherwood, y este mismo le dio la oportunidad de escoger varias líneas de estudios, y casualmente eligió la de los clorofluorocarburos, debido a la gran curiosidad que tenía desde niño sobre esos compuestos, y fue que en ese mismo año, pero, 3 meses más tarde, tanto Sherwood Rowland como Mario Molina, llegaron a la teoría de que los compuestos mencionados anteriormente producían átomos de cloro que son los causantes de la degradación de la capa de ozono. Al año siguiente, estos resultados fueron publicados el 28 de junio en la revista Nature, pero, esta teoría no fue aceptada del todo, ya que ir en contra de un producto tan importante para las industrias, era algo inadecuado, pero, no fue hasta el año de 1985, cuando, Joe Farman, Brian Gardiner y John Shanklin descubrieron que en la Antártida, la capa de ozono desaparecía de forma drástica, dándole el mérito y la razón a Sherwood y a Molina, que ya lo habían descubierto una década atrás. Gracias a este aporte y a la ayuda de Joe Farman, le hicieron a Sherwood Rowland, Paul Crutzen, que hizo muchas aportaciones durante el desarrollo de la investigación, y al mismo Mario Molina ser galardonados con el Premio Nobel de Química en el año de 1995, haciendo a este último en el primer y único mexicano en ganar este premio en el área de la química, y el tercero junto a Alfonso García Robles y Octavio Paz. Mención honorífica: el corazón artificial. Un corazón artificial es una prótesis que se implanta en el cuerpo para reemplazar al corazón biológico, que fue creado por el médico argentino Domingo Liotta en el año de 1963, llamándolo dispositivo de asistencia ventricular derecha, pero, no fue hasta el año de 1969, cuando, el mismo Domingo Liotta y el cirujano cardiovascular estadounidense Denton Coley reemplazaron el corazón de un hombre por un corazón mecánico dentro de su cuerpo, saliendo el procedimiento totalmente exitoso, con la intención de que más adelante fuera cambiado por el corazón de otro donante. Lamentablemente el paciente murió 2 días después del trasplante debido a una infección pulmonar, quizás muy probablemente el hombre hubiese sobrevivido con el corazón artificial.
Aún así, el primer corazón artificial patentado fue inventado por el humorista estadounidense Paul Winchell, y el primer paciente al cual se le implantó el primer corazón artificial fue al dentista estadounidense Barney Clark de 61 años de edad, que falleció 112 días después. 1. La televisión a color. En 1934, el científico mexicano Guillermo González Camarena, con tan solo 17 años, se dio a la tarea de inventar el sistema tricromático secuencial de campos. Sin embargo, era algo que parecía imposible, ya que las piezas que necesitaban eran muy difíciles de conseguir y las que habían tenía un precio elevado, pero eso no desanimó al joven inventor para empezar a desarrollar su idea. Para el año de 1939, egresó de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y en ese mismo año presentó su sistema de televisión a color en su propia casa. Un año después, en 1940, patentó su sistema para transmitir en color. Y aunque ya existían sistemas de televisión a color, este sistema fue creado para adaptarse fácilmente a equipos en blanco y negro. Pero aunado a la muerte de Guillermo en 1965, y el desarrollo de otros sistemas de televisión a color, como el PAL del ingeniero alemán Walter Bruch, el SECAM del ingeniero francés Henri Georges de France, y la NTSC del ingeniero estadounidense Walter Ransom, el presidente de Televisa Telesistema Mexicano en ese entonces, Emilio Azcárraga Vidarueta, quien había apoyado al inventor hasta el día de su muerte, se encontraba en la difícil tarea de decidir cuál era el sistema a color que utilizaría México. Al ver que nadie seguiría con el proyecto de Camarena, decidió usar el NTSC, que hasta la fecha es el sistema a color que se sigue usando en gran parte de América y en algunos países de Asia. A pesar de todo, Guillermo González es considerado como el inventor y padre de la televisión a color en México y en el mundo. Y bueno amigo, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte, dale like o dislike si el vídeo no te gustó, comenta, comparte, échale una leída a mis artículos de Blogger, y sígueme por YouKnow, ya que muy pronto estaré haciendo vídeos en vivo, y la próxima semana empezaré con los vídeos correspondientes a la semana de WrestleMania. Yo soy Linkvisanta, nos vemos hasta el próximo vídeo, adiósito.